Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Feliz de compartir nueva vez contigo. Soy Sonia García y te invito a permanecer aquí conectado conmigo. Continúa usando mascarillas y manteniendo el distanciamiento social para preservar la salud, aprendiendo desde casa. En la clase de hoy iniciaremos el tema de los fluidos y para esto debemos lograr ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, diseñar y ejecutar experimentos para determinar la densidad de diferentes objetos, comunicando satisfactoriamente sus resultados. ¿Estamos listos? Empecemos. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Presta mucha atención a las siguientes informaciones. Sabemos que la materia existe en 4 estados fundamentales que son sólido, cuyas partículas están fuertemente atraídas y mantienen su forma debido a que sus partículas no se desplazan fácilmente. El estado de plasma, que lo encontramos en las estrellas como el Sol. El estado líquido, aquellos que presentan enlaces débiles entre sus moléculas, lo que les permite cambiar de forma, pero no se comprimen. Y por último, el estado gaseoso, que además de cambiar de forma, se puede comprimir hasta disminuir su volumen. Tanto los líquidos como los gases pueden considerarse fluidos. Entonces, ¿qué es un fluido? Es toda sustancia que se puede localizar en la naturaleza, en los estados líquidos o gaseosos. Tienen gran facilidad de movimiento entre sus partículas, por lo que alteran su forma ante cualquier fuerza exterior. Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas, pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continúa sobre ellos, como por ejemplo, la gravedad. Los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo. Su nivel de fluidez en ese sentido dependerá de su viscosidad. Algunos ejemplos sencillos de fluidos son el agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magma volcánica o lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles como el neón, el xenón, el criptón y el helio, la sangre, mezclas húmedas de agua con harina o agua con cemento. ¿Qué parte de la física estudia los fluidos? La mecánica de fluidos es la parte de la física que estudia los fluidos tanto en reposo como en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica se divide en la estática de fluidos o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo o en equilibrio, y la dinámica de fluidos o hidrodinámica, que trata de los fluidos en movimiento. Ahora consideraremos los fluidos en reposo, estudiados por la hidrostática. Las propiedades más importantes de los fluidos son viscosidad. Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como la miel es sumamente viscosa y fluirá mucho más lenta que el alcohol o el agua. Densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen de fluido. Volumen
Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando la longitud, la altura y el ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro de él. Por ejemplo, un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen de agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. También la presión se define como una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. En el sistema internacional, la unidad de la presión es el pascal, cuya abreviatura es PA, que se define como la fuerza ejercida por un newton sobre la superficie de 1 metro cuadrado, esto es, newton sobre metros cuadrados. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme y perpendicularmente a la superficie, la presión o P viene dada por la siguiente ecuación. P es igual a fuerza sobre área, lo que es lo mismo, P es igual a F sobre A. Por ejemplo, si una chica de 150 libras que pesa 666.8 newtons pisa a otra persona con un zapato con un área de 1 centímetro cuadrado, suponga que la chica ha descansado todo su peso momentáneamente sobre la persona. ¿Cuál ha sido la presión que siente la persona al ser pisada? Tenemos los siguientes datos. El peso de la chica es de 666.8 newtons y la fuerza aplicada fue en un área de 1 centímetro cuadrado, que convertido a metro es igual a una 10 milésima de metro cuadrado. Según la operación tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie o área, que sería lo mismo que 666.8 newton dividido entre una 10 milésima de metro cuadrado, lo que nos da un resultado de 6.668.000 pascales, que mejor expresado es igual a 6.668 por 10 a la 6 pascales. Si comparamos con la presión atmosférica a nivel del mar, que es 101.3 kilopascales, podemos observar que se siente 66 veces más la presión atmosférica. En los fondos marinos, la presión es muchas veces mayor que la de la atmósfera terrestre. Capilaridad. Esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos le permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad. Esto se debe en parte a la tensión superficial. Por ejemplo, esta permite a la savia bruta subir por el tallo de una planta desde el suelo. Te invito a que experimentes con un tallo de apio o una flor blanca. Lo que elijas cambiará de color, así como te muestro en esta imagen. ¿Qué es la tensión superficial? En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido tiene una resistencia para aumentar su superficie. Presta atención al siguiente video donde se demuestra qué es la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, éstas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua.
Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Practica estos sencillos experimentos en tu casa y comprueba la tensión superficial. Ahora nos enfocaremos en la densidad, el volumen y la presión de los fluidos. ¿Qué es la densidad? Se define como la relación entre masa y el volumen de un cuerpo. Es una magnitud escalar y su expresión matemática es la siguiente. D es igual a m sobre b, donde D es la densidad, m es la masa y b es el volumen. Un ejemplo de la vida diaria lo vemos cuando colocamos agua con hielo. Este último flota sobre el agua debido a que es menos denso. O al mezclar aceite y vinagre. El aceite flota por tener menos densidad que el vinagre. También muchos objetos están siendo fabricados con metales menos densos, como las bicicletas, cohetes y aviones, lo que contribuye a aumentar su velocidad. Te mostraré los siguientes ejemplos de densidad en los fluidos. Ten pendiente que en el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metros cúbicos y en el sistema sexagesimal se mide en gramos sobre centímetros cúbicos o cc. Si despejamos la masa de la ecuación anterior, tenemos que m es igual a d por b. Se mide en kilogramos en el sistema internacional y en el sexagesimal la masa se mide en gramos. El volumen o B se expresa como B es igual a m sobre d. El volumen se mide en litros, en metros cúbicos y en el sistema sexagesimal en mililitros o centímetros cúbicos o cc. En el caso de volumen se suele usar también, muy típico en el hogar, el galón, el litro, el mililitro, el centímetro cúbico o cc. Obteniendo la relación, tenemos que un galón es igual a 4.55 litros. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o cc. También un litro es igual a 1000 mililitros. Y un mililitro es igual a un cc, que es lo mismo que un centímetro cúbico. Muy bien, ahora veamos un ejemplo de densidad. A un estudiante se le ha planteado que determine la densidad de un aceite de coco que le han llevado, cuya masa es de 1.8 kilogramos y ocupa un volumen de 2 litros. Veamos nuestros datos. Aquí tenemos que nos piden la densidad del aceite de coco. La masa del aceite es de 1.8 kilogramos y su volumen es de 2 litros. Para calcular la densidad, la fórmula es igual a masa dividido entre el volumen. Vamos a realizar nuestra operación. Tenemos que densidad será igual a 1.8, que es la masa, dividido entre su volumen, que es igual a 2 litros. 1.8 entre 2 es igual
a 0.9 kilogramos sobre litro. Entonces tenemos que la densidad del aceite de coco es igual a 0.9. Anotamos nuestros resultados. Densidad es igual a 0.9 kilogramos sobre litro. ¿Te fijaste qué fácil es calcular la densidad? Bien, veamos otro ejemplo. Ahora veamos un ejemplo de volumen. ¿Cuál es el volumen de un trozo de hierro de 30 kilogramos de masa si su densidad es de 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico? Veamos los datos. Tenemos que nos piden el volumen. La masa nos dice que son 30 kilogramos. Y la densidad del hierro es de 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La fórmula para calcular el volumen es igual a masa sobre densidad. Vamos a la operación. Tenemos que, para calcular el volumen, dividimos la masa, que es igual a 30 kilogramos, entre la densidad del hierro, que es igual a 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Al dividir la masa entre la densidad, tenemos que eso es igual a 3.846 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ahí, ¿por qué nos quedó metros cúbicos? Porque se elimina kilogramo con kilogramo y nos queda metro cúbico, que es la unidad para medir el volumen. Entonces colocamos nuestros resultados. Tenemos aquí que el volumen es igual a 3.846 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Muy fácil, ¿verdad? Luego de estos ejemplos, ¿qué te parece si practicamos en casa? Ten en cuenta que puedes acudir a tu maestro guía si tienes alguna duda al realizar los ejercicios. Ejercicio 1. Una mujer que pesa 60 kilogramos está apoyada sobre la punta de una de sus zapatillas, que tiene un área de 0.22 centímetros cuadrados. Halla la presión que ella hace al piso. Ejercicio 2. Un recipiente contiene 10 litros de agua. ¿Cuál es su masa? La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ejercicio 3. Si una sustancia de 52 gramos de masa tiene un volumen de 2.5 centímetros cúbicos, ¿cuál es la densidad de la misma? Ejercicio 4. Si una sustancia posee una densidad de 5.8 kilogramos sobre metros cúbicos y una masa de 850 gramos, ¿cuál es su volumen? También puedes practicar en casa realizando el siguiente proyecto sobre densidad. Coloca un huevo en una cacerola con agua del grifo o de la llave. A continuación, disuelve sal en el agua hasta que el huevo flote. ¿Cómo se compara la densidad de un huevo con el agua de la llave o del grifo y con la del agua salada? Recuerda que puedes convertir los gramos a kilogramos dividiendo los gramos entre 1000. Escribe tus resultados en tu cuaderno y socializa con tus compañeros y maestro. Y bien, ¿qué te parecieron las propiedades de los fluidos? En la clase de hoy vimos los fluidos y sus características. Observamos ejemplos de la vida diaria de fluidos y su importancia en la fisiología de las plantas. Aprendimos que la hidrostática es la ciencia que estudia los fluidos en reposo. Por igual, analizamos las propiedades más importantes de los fluidos, como son la viscosidad, la densidad, la presión, el volumen. Vimos ecuaciones y las unidades.
Resolvimos ejemplos y ejercicios de esta para mantenernos aprendiendo y conocimos lo que es la tensión superficial y cómo funciona. Muy interesante nuestra clase de hoy. Sé que has aprendido bastante. Te invito a profundizar más sobre el tema y a repasar esta clase que te servirá de base para la próxima, donde continuaremos con el tema de los fluidos. Recuerda seguirte cuidando para preservar la salud. Gracias por tu atención. Que tengas feliz día.